Ahora, en esta circunstancia, Carlos, ¿qué relevancia tiene tener claridad respecto del concepto de flagrancia? Porque, fíjate, Guillermo nos decía, antes de la reforma 18 de junio de 2008, pues teníamos bueno, no teníamos un concepto constitucional de flagrancia, era un concepto construido doctrinalmente. Correcto. Hay, obviamente, una historia de la flagrancia que se remite al derecho romano, ¿no? Es una figura que tampoco se inventó en México, Sí, sí, ¿no? no, de acuerdo. Pero, ¿qué importancia tiene? Esa es la pregunta que te quiero plantear, Carlos, que sepamos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de flagrancia, Sí, porque pues se puede prestar y se ha prestado. sí. Lo decía Guillermo, antes de la reforma constitucional de 2008, la Constitución, en el artículo 16, permitía que cualquier persona detuviera a otra en delito flagrante. La Constitución no nos decía que era un delito flagrante. ¿Quién lo decía? Lo decían las leyes. ¿Y el legislador ordinario qué empezó a hacer? Bueno, con la finalidad de combatir la delincuencia y darle más herramientas a las policías, a los fiscales, para llevar a cabo detenciones, comenzó a ampliar el concepto. Claro. Y llegamos al punto en el que la flagrancia ya no era detener a alguien en el momento de que el delito está flagrando, como decía la Corte en la quinta época, sino que llegamos incluso a conceptos de flagrancia equiparada. Se usó mucho eso, ¿no? Era la regla A ver, prácticamente. cuéntanos qué es la flagrancia equiparada. La flagrancia equiparada, que estaba regulada en los códigos procesales penales, esencialmente lo que decía es que se consideraba flagrancia la detención de una persona que hubiera cometido un delito grave, siempre y cuando se realizara la detención dentro de las 72 horas siguientes. Con lo cual, pues prácticamente era pues una licencia para llevar a cabo detenciones en cualquier momento por parte de la policía, ¿no? Hoy en día eso la Corte, bueno, eso es lo que pasaba bajo el concepto de delito flagrante constitucional previo a 2008. Para evitar esos abusos, el Poder Reformador de la Constitución lo que hizo en este año fue decir, no, vamos a nosotros dotar de contenido al concepto y vamos a decir que la flagrancia, o más bien que una persona puede tener a otra en el momento de estar cometiendo el delito o inmediatamente después de cometer, con la intención de excluir esos conceptos que habían venido ampliando la posibilidad de detención, que era la flagrancia equiparada. Ahora, en flagrancia, digo, yo ya sé que, en fin, se quitó y que ya ahorita no habría ese espacio a partir de la reforma 2008, pero lo quiero usar como ejemplo para ver cómo de repente el legislador, frente a conceptos jurídicos que o no están dotados de contenido por mandato constitucional o son conceptos de estos que llaman esencialmente indeterminados, etcétera, puede agarrar y poner ahí lo que quiera. Y entonces dice, pues también es flagrancia que lo detengas hasta 72 horas después. Oye, pero como se lo sacaron de la manga, ¿no? Digo, coloquialmente lo digo. No, ¿No te parece, Carlos, que es pero una redefinición? yo creo que el propio legislador era consciente de ello, porque ¿cómo se le llamaba? Flagrancia equiparada, Pero flagrancia, pero flagrancia al final del día. para poder tener un encaje en el 16, ¿no? Exactamente. Pero yo creo que es una redefinición abusiva. Sí, ahí creo que también los tribunales constitucionales, yo creo que hoy una corte como la que tenemos hoy, que es una corte más consciente, digamos, de los límites que debe tener el poder de cara a los derechos humanos, probablemente no hubiera sido necesaria una reforma. Si los tribunales, por ejemplo, adoptaran interpretaciones acotadas de las restricciones a los derechos fundamentales, ¿no? Creo que hoy en día un tribunal, frente a un concepto de delito flagrante que puede ser indeterminado, un tribunal puede adoptar la interpretación más restrictiva del concepto y excluir de interpretación ese tipo de soluciones. Oye, porque además pasa con otros derechos también. Tú ahorita que decías, bueno, la libertad de expresión, la libertad de reunión, no están definidas a nivel constitucional, ni siquiera algo tan básico como igualdad y no discriminación. O los O sea, supuestos de restricción, que esa es o los supuestos la otra cuestión, ¿no? ¿Qué es censura previa? ¿Qué es, por ejemplo, responsabilidades ulteriores? claro. Y eso puede dar, uno lo puede interpretar como una carta abierta al legislador, que él puede dotar de contenido los derechos como quiera, como de hecho sucedió. Sí, 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 Había casos totalmente. Claro, el claro, caso claro, del poeta maldito, ¿no? claro. Decía la Corte, bueno, no, como la ley dice que la libertad de expresión se puede restringir cuando lo establezca la ley, pues prácticamente era un cheque en blanco, ¿no? Hoy Imagínate. en día creo que esa no es la visión. Creo que hoy en día los tribunales, nuestras tribunales y la Suprema Corte tienen una visión más sustancial de los derechos. Pero es que si no, ¿qué sentido tiene la supremacía constitucional? Pues prácticamente queda vacía de contenido. Le das un cheque en blanco al legislador. Entonces, mire, aquí usted dice en el 16 que se puede tener por delito flagrante. Ahora, ¿qué es, en qué supuestos se verifica la flagrancia?
Aquí tiene usted un cheque en blanco, legislador. Ponga usted 72 horas, 48 horas. ¿Cuántas horas necesita usted? Exacto. Pues yo lo veo muy complicado, ¿no? Sí, y bueno, hoy en día el Poder Reformador creo que atendiendo a esta cuestión y de cara a la implementación de un sistema más garantista, del cual pues tú eres experto, pues creo que la filosofía que estaba detrás precisamente de eso era decir, bueno, no vamos a evitarnos esto y nosotros mismos vamos a poner como poder constituyente, como sociedad, los límites desde nuestra Carta Magna, ¿no?